Bueno, antes de hablar de hormigón, tengo que volver a hablar un poquito de acero. Eh, ¿Verdad? Yo les di tres referencias, un paper con el modelo de Krawinkler. Ustedes pueden calcular, ¿verdad? Con las distintas fórmulas, la curva de momento versus rotación en cortante o deformación en cortante. Tienen expresiones, ¿verdad? Para la rigidez tangencial y para la rigidez elástica y para el momento de excedencia. También tienen eso mismo en la referencia de Chen y Lu y la referencia número 5 del curso, el modelo de Krawinkler. Y en el mismo FEMA 451B, que fue el que usamos para para la presentación de los modelos, el de Krawinkler y el de tijera. Pero recuérdense que SAP usa el modelo de tijeras, así que esa rigidez es elástica y tangencial, hay que modificarla. Y también el momento de excedencia hay que modificarlo en base a las dimensiones de la conexión. Esos parámetros alfa y beta, ¿verdad? Son el radio entre, ¿verdad? Beta es el radio entre la profundidad del panel y la profundidad de la columna. Y lo mismo con alfa. Alfa es el radio entre el largo del panel y el largo de las vigas. Así que eso es importante porque el modelo que tiene SAP es el de tijera, no es el de Krawinkler. Que hagamos esa modificación. Otra cosa es que las conexiones que uno siempre encuentra en los ejemplos, inclusive uno siempre que ve conexiones le hablan de conectar al eje fuerte de la columna. Uno no ve en general ejemplo donde conecten al eje débil de la columna y uno se pregunta qué uno hace, ¿verdad? Las fórmulas de Krawinkler están hechas para este tipo de conexión, no para conectar en el eje débil. Una de las notas que yo tengo, ¿verdad? Convenientemente, pues yo he encontrado muy poca información en eso. Les dice que ese tipo de conexión se debe evitar, hacer conexión de momento al eje débil de la columna W. Y claro, en un diseño nuevo uno lo puede evitar, pero a veces uno se puede encontrar, y esto es otra referencia que yo les voy a poner, ese tipo de conexión. O sea que sí existen ese tipo de conexión y puede ser que uno en algún momento tenga que evaluar ese tipo de conexión. Si la conexión está bien diseñada, ¿verdad? Pues van a haber rigidizadores que conectan, ¿verdad? Las alas de la viga. Estoy mirando la columna desde el tope. Y platos rigidizadores para transmitir toda esa fuerza que viene de las alas de la viga a la zona de panel, que ahora la zona de panel se convierte en las alas de la columna. ¿Verdad? Si trato de hacer un dibujo, déjenme ir a otra página. El alma de la columna está aquí. Estas serían las alas. Y tengo mi viga que sigue por ahí, ¿verdad? Conectada con la conexión de momento, ¿verdad? Que sea, pero tengo entonces unos rigidizadores de tal manera, como sea que estén conectados, ¿verdad? No estoy enfocándome en detalle. Rigidizadores en la columna, ¿verdad? Esta es la columna. Si miro la columna desde arriba, veo lo que teníamos ahí, ¿verdad? Veo esos platos. Y en efectivo, mi zona de panel ahora son las alas de la columna, ¿verdad? Tengo mi columna y estas son mis zonas de panel. Así que yo podría sustituir en el modelo de Krawinkler, aunque eso no es un, ¿verdad? Ya dijimos que no es deseado ese tipo de conexión. Si uno está evaluando una estructura, quizás existe. Yo podría cambiar mis dimensiones, en donde el espesor sería el espesor de las alas y en vez de ser la profundidad de la dirección fuerte, sería la profundidad de las alas, ¿verdad? Ya viendo la viga desde la dirección débil. Y con eso calcular mi cortante de excedencia en la zona de panel, donde ahora la zona de panel, yendo otra vez a la referencia, pues sería, ¿verdad? Las alas, en vez de ser y viendo el dibujo completo,
sería esta zona en vez de ser el alma que ahora está perpendicular a las vigas que entran. Se los digo, ¿verdad? Porque uno quiere evitar eso en un diseño, pero si uno está evaluando una estructura y no se encuentra con eso, pues la realidad es que no hay mucha luz ni en el AC4113 ni en FEMA. Y en realidad yo no he conseguido ningún paper o libro que hable de eso. Excepto que pues ya ven que en documentos publicados en revistas pues no recomiendan ese tipo de conexión. Y claro, si uno ve un ejemplo en un diseño nuevo, pues eso es fácil de evitar, ¿verdad? Esto es un ejemplo de un edificio bien regular, donde los pórticos resistentes a momentos están en el perímetro de la estructura. Entonces, obviamente uno ve pórtico en el intermedio y uno ve que las conexiones a las columnas son en la dirección, tanto en la débil como en la fuerte, pero son conexiones no resistentes a momentos. Cuando uno ve que dejan un espacio sin nada, ese es el símbolo de que son conexiones simples. En los del perímetro, ese triángulo oscurecido es que es una conexión fija. Entonces, pues esto es un pórtico completo, resistente a momento, y lo mismo en el otro extremo. Entonces, para la otra dirección, lo que sería la este-oeste en este dibujo, también tengo pórticos, pero cuando uno ve la viga que conecta al eje débil de esta columna, ¿verdad? Aquí donde tengo la manita, pues ya uno ve que la conectan con una conexión simple. No me deje escribir, pero está bien, no hay problema, usamos la manita. La conectan con una conexión simple. Escribí otra cosa. Anyway, y claro, cuando uno está diseñando, pues uno tiene ese control para no hacer ese tipo de conexión. Pero cuando uno está evaluando una estructura existente, pues se pueden encontrar con otra situación. Y es importante, ¿verdad? Entender que uno podría aplicar el modelo de Krawinkel o el de scissors, el de tijera, como quiera. Y claro, es una conexión indeseable, quizás hay que rehabilitar, pero de que se puede considerar en el modelo, pues se puede considerar. Vamos ahora a hablar de hormigón. Voy a borrar esto. Y es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que habíamos visto ahorita en acero. El cortante, ¿verdad? En la zona de panel es lo que controla el diseño. Y vamos a ver una figura, ¿verdad? Tengo mi zona de panel. Pues básicamente mi cortante de diseño de la zona de panel es Yo tengo que calcular esa capacidad. Y ACI, ¿verdad? Me da esa capacidad en base al confinamiento de la sección. El confinamiento va a depender de cuántas vigas entran y las dimensiones de las vigas y las columnas. Pues me va a dar la capacidad. No nos interesa, ¿verdad? Yo no estoy hablando de diseño. Eso está en AC4113 y está en el código de hormigón, en el de ACI en el capítulo 21. Algo que es importante entender es que esto es un análisis de capacidad. En un diseño moderno, la conexión se diseña de tal manera que no falle cuando las vigas llegan a plastificación. Entonces, este cortante que se genera en la columna no es la capacidad de la columna, porque eso sería demasiado, ¿verdad? Overkill, como dicen en inglés. Es el cortante que pone en equilibrio cuando las vigas llegan a capacidad, cuando las vigas ceden. En la otra referencia, que también es el FEMA 451, pues les dan un ejemplo, ¿verdad? Y básicamente, viéndolo rápido, se calcula el momento máximo probable de las vigas. En este caso no son iguales positivo y negativo, pero no importa, típicamente no son iguales. Pero con eso calculamos el cortante que se genera máximo en las vigas, que en este caso les dio 94 en una viga y les da otra cosa en otra viga. Con ese cortante podemos hacer un análisis asumiendo que el punto de inflexión de las vigas está en el medio, y otra vez asumiendo que el punto de inflexión de las columnas está en el medio, o sea que esto es un análisis aproximado. Y en base a esos cortantes máximos que se pueden generar si las vigas plastifican, calculamos el cortante en las columnas que las pone en equilibrio. Por ejemplo, aquí con unos cortantes máximos probables de 94.2 y 90 se genera un cortante en las columnas de 150.4. Y ese es el que usamos, ¿verdad? Para nuestro análisis. 150.5 pusieron ellos. Claro, entonces
el esfuerzo de las varillas, recuérdense que otra vez es el máximo probable, así que el área de las varillas la multiplicamos por la excedencia por 1.25, un factor de Overstream, ¿verdad? Lo que estamos calculando es el expected o el valor esperado de tensión que se va a generar aquí. La compresión en el otro lado de la viga pues va a ser igual por equilibrio. En este caso otra vez ellos asumen, ¿verdad?, que el acero de arriba y el de abajo es el mismo y por eso es que la tensión da la misma, pero no importa, calculamos equilibrio después de esta sección, ¿verdad? Como dijimos, este es el cortante que nos importa y bueno, básicamente nos da esto por 2 veces menos este cortante. Y nada, así es que diseñamos la capacidad de la conexión. Hay que tener ciertos parámetros en términos de dimensiones, ¿verdad?, para asegurarse que esté el confinamiento apropiado, etcétera. Y los códigos nos van a exigir, el código de la serie nos va, para que sea conforme, nos va a exigir ciertos aros de confinamiento. Dependiendo del confinamiento que le dan las vigas, y déjenme quizás hacer un dibujito en planta, yo no dibujo muy bien, ¿verdad?, pero mirando mi conexión desde arriba, en planta, pues tengo mi conexión, ¿verdad? El cortante de panel en este caso iría así. Pues tengo, si mis vigas entran de esta manera, ¿verdad? Estas son las vigas. Y esto es la columna mirándola desde arriba, ¿verdad? Pues obviamente eso es lo que decimos que está bien confinada. Claro, depende de las dimensiones de la viga y de la columna. Pero como yo las dibujé ahí, que las vigas son iguales que las columnas, eso quedarían bien confinados. Si tiene 3 vigas solamente que entran, en vez de 4, o si tiene solamente 2 vigas, pues eso va a limitar el confinamiento. Y en base a eso es que vamos a poner los aros de confinamiento. Y eso es lo que nos dicen los códigos. Así que una viga bien diseñada, pues vamos a calcular el cortante que se genera por capacidad, no por análisis, de tal manera que la conexión no falle aun cuando plastifique los elementos alrededor. Y los vamos a tener que confinar. La capacidad que nos da C4113, que es muy similar a la que nos da la CI, si no es que es igual, vamos a buscarla. Déjenme buscar un momentito en qué página está eso. Yo más o menos lo apunté. John Shear Force en la 936. No, perdón, eso es en 4. Si no, lo buscamos un momentito en la 235. Déjenme verificar si no está en la 235, está cerca. Esa capacidad que nos da dependiendo, ¿verdad? Si no se ve muy bien así que simplemente esa capacidad que nos da, pues es básicamente la misma que nos da el código ACI. AJ sería el área efectiva, que va a depender, ¿verdad?, de cuán confinada esté la sección. Ahí lo tienen, área horizontal efectiva de la conexión, y nos va a explicar, ¿verdad?, dependiendo de cuán confinada está, qué tanto de la conexión vamos a considerar como área. Y el parámetro alfa es el que depende del confinamiento. Pero fíjense, lo que quiero llamar la atención es que la capacidad solamente depende del hormigón. Y esa es la manera que él lo considera en el código. Pero el comportamiento, y yo conseguí una foto de un libro que yo tengo de referencia. Sí, antes de que plastifique, ¿verdad? Va a haber un comportamiento que en realidad va a depender solamente de la capacidad del hormigón, que es como un elemento de lo que llaman Truss Anti-Model. Básicamente va a estar en compresión la junta, un elemento diagonal en compresión. Pero él dice también se va a ir formando debido al refuerzo, se va a formar un mecanismo de selcha. Claro, ya cuando el agrietamiento sea muy grande, lo que va a controlar es ese tipo de analogía de selcha que sabemos que controla en viga. Así que es importante que para caída cíclica, etcétera,
sí haya, ¿verdad?, cierta cantidad de refuerzo en la conexión. El- yo le tomé algunas fotos, ¿verdad?, de posibles fallas. Y aquí hay, ¿verdad?, básicamente resbalamiento de la varilla, donde la varilla se despega. Esto es una conexión, ¿verdad?, como en T. Eh, pero en conexiones que se comportan bien, ¿verdad?, vemos el agrietamiento en cortante, muchas grietas diagonales, inclinadas. Y eventualmente se va desprendiendo el hormigón de cobertura, pero si está bien confinado, ¿verdad?, pues podemos obtener, no tomé fotos de las gráficas de Iteresi, porque eso es otro tema que vamos a tocar después, pero podemos obtener buenos resultados cíclicos, o sea, buen comportamiento plástico, aunque eso no quiere decir que vamos a querer entrar la conexión en el rango plástico, ¿verdad? Este, bueno, pues claro, otra vez mi recomendación en términos de modelaje, y voy otra vez a lo que nos dicen en el caso de análisis elástico, pues en mi opinión, si la conexión es una conexión moderna y está bien diseñada, yo podría hacer estos tipos de modelos, ya sea el explícito con propiedades elásticas. En el caso de esas, cuando son las propiedades elásticas, lo que usa son las propiedades en flexión de la columna para modelar el modelo de tijera. Eso hay que tomarlo en cuenta. Implícito, que sería no modelarlas como hicimos en el ejemplo anterior, o seguir estas recomendaciones dependiendo si tenemos viga débil, columna fuerte, etcétera. Recuérdense que sabemos la capacidad de la conexión, y si la conexión falla, podemos entonces tomar medidas de rehabilitación. Así que yo no veo, porque aunque ella no lo diga, que no podamos usar esto, si vamos a asegurarnos en la rehabilitación, o si no hay que rehabilitar, ¿verdad?, porque no falla, que la conexión nunca va a fallar, no va a llegar a esa capacidad y va a estar básicamente comportándose elástica. Yo no vería problema en esa manera. Básicamente eso era lo que recomendaba ATC40 y eso es lo que recomendaba FEMA 356. Otra manera que podríamos hacerlo, ¿verdad?, es que yo tengo la capacidad, y siguiendo más o menos, y esta ya sería una recomendación mía, siguiendo más o menos las recomendaciones de Jodeajanto, ¿verdad? Yo tengo mi capacidad a ver, que no me quiere escribir. Ok, ya escribe. Yo tengo mi capacidad, que la buscamos, la calculamos con la fórmula, ¿verdad? Lambda por tanto, raíz de F', C, a J, aquí hay algún número, ¿verdad?, dependiendo si es columna interior o exterior. Pero nada, tenemos esa capacidad, pues yo puedo calcular mi esfuerzo cortante como, vamos a usar la letra que usan los códigos típicamente, que es V. Y esto yo le llamaría el de excedencia, porque sería aunque es el último que aguanta, ¿verdad? Yo haría un modelo como el de Jodeajanto. Entonces calcularía mi rotación de excedencia o última, ¿verdad? Como ese esfuerzo por el modo de elasticidad del hormigón. Y entonces ya puedo, ¿verdad?, calcular MY como V por la profundidad de la junta, y uso la conversión de Kronecker para, entonces hago mi curva de momento versus gamma, calculo mis rigideces. La realidad es que si uso el de Jodeajanto, por eso es que le dije el modelo de Jodeajanto, que es similar, pues entonces uno modela así. Por eso es que les dije que uno lo modela bilineal. Uno podría usar, y no estoy seguro, ¿verdad? Estoy pensando, porque esto sería elástico, podría modelarlo así, y eso es lo que yo haría. Yo no ahora pensándolo bien, no modelaría parte plástica. Lo que pasa es que el código
Déjame hacer una pausa y déjame ir a la C7. Bueno, si vamos a la tabla, a la tabla de la curva, ¿verdad? Como les dije, ella me da una rotación plástica. Yo tengo en mi curva ¿verdad? Ya yo sé esta rotación. Lo que yo no tengo es B y C. Y ahí es que me está surgiendo la duda ahora, ¿verdad? Porque yo sé que yo puedo modelar C como la capacidad BN. O sea que vamos allá a dar nota. Yo tengo mi curva de cortante versus deformación cortante. Y yo digo, bueno, aquí va a ser BN. Entonces, yo lo que no tengo es sigma Y y BY. Y una aproximación, y esto es una aproximación que uno podría hacer, que por eso es que les decía como jodía Janto, es decir, bueno, pues entonces yo lo voy a hacer lineal, perfectamente plástico. Entonces, si lo hago así, y yo uso esta rigidez, puedo usar la rigidez elástica del hormigón, pues entonces puedo calcular gamma Y de esa manera. Y eso sería una manera de tener una curva bilineal con el modelo que uno podría entonces aplicarle en el resorte. Claro, tendría que convertir esa curva a deformación cortante versus un momento, donde yo puedo poner momento que sería B por la profundidad de la zona de panel, ¿verdad? Si esta es la zona de panel, eso sería D, y tengo esa curva, y después recuérdense lo que dijimos de Krawinkler, yendo a la referencia, FEMA 351B, dividiéndolo entre esos parámetros de la conexión, 1 menos beta menos alfa. Entonces dividimos, habría que calcular esta rigidez, y como ya la hice bilineal, pues la rigidez en la aproximación, esta rigidez sería 0. Así que convertimos este momento y la rigidez a la de scissors, ¿verdad? Sería m menos 1 menos alfa menos beta, y k sería 1 menos alfa menos beta al cuadrado. Y así podríamos entonces poner esa información, y recuerden, vamos a tener MY. MY es el que vamos a convertir a... Así que voy a tener MY y voy a tener la rigidez elástica, y con eso puedo calcular la rotación plástica, ¿verdad? Como con la ley de Hooke, ¿verdad? MY sobre K, ¿verdad? Y así con cálculo sería la rotación plástica, perdón. Vamos a arreglar eso. Para la curva del elemento de tijera. Y eso es una recomendación mía, ¿verdad? Eso no lo saqué de ninguna referencia. Si uno quisiera modelarlo no lineal, ¿verdad? Como les dije, para mí mi recomendación básica, usando la C4113, es que como yo no voy a dejar que las conexiones plastifiquen, yo las voy a rehabilitar si fallan, o pues yo las voy a modelar. Déjenme ir hacia la figura 10.2, creo que es esta figura, la 10.2. Yo las voy a modelar, yo la modelaría de alguna de estas maneras. Todas son bien sencillas hacerlas en SAP, especialmente la explícita. Y
Y entonces me aseguraría de que si llegara a excederse la capacidad en cortante, pues y de hecho uno cotejaría quizás la capacidad en cortante por capacidad. Pues ya yo sabría que voy a hacer una rehabilitación de esa conexión o de la estructura de tal manera que esa conexión no llegue a plastificar. Lo único que me queda sería, porque lo hago en la clase o en el próximo ejemplo, en la próxima clase grabada, el ejemplo de SAP, pero como yo se los dije en la asignación, si empiezan a trabajar la asignación, pues quiero que vean, porque es bien sencillo ir a SAP, así que voy a hacer una pausa porque mi máquina está bien lenta y va a tardar en subir SAP para explicarles cómo modelar lo elástico. Mi máquina está trancada y la realidad es que eso es bien sencillo. Yo lo hago el viernes en la clase en vivo. Así que, anyway, después en la próxima clase vamos a usar el programa para modelar paredes y modelar conexiones. Y modelar los brazos rígidos. O sea que hacemos el mismo ejemplo que ya habíamos hecho. Hacemos el modelo de pared también. Pero el viernes yo les explico porque en realidad es bien sencillo hacer el modelo de la zona de panel. Así que con eso nos vemos hasta el viernes.